La Rosa Blanca, la Operación Valquiria, la Fe de Bonhoeffer. Todas ocurrieron en una Alemania donde ser opositor era una sentencia de muerte. Más de 77.000 personas fueron ejecutadas por motivos políticos. El Tribunal del Pueblo condenaba al 90% de los acusados. E incluso los niños eran adoctrinados para espiar a sus propios padres. Sin embargo, algunos se atrevieron. Con palabras, con armas, con fe. Hans y Sophie Scholl escribieron la verdad en panfletos prohibidos. Klaus von Stauffenberg intentó matar a Hitler con una bomba. Dietrich Bonhoeffer predicó contra el régimen desde el púlpito y desde la clandestinidad. 3 historias, 3 caminos de resistencia, en un tiempo en que oponerse al nazismo era un acto de heroísmo o de suicidio. That would encourage people to denounce their friends, denounce their family members. And while there were many Germans who quietly disagreed with the Nazis' radical policies, members of the White Rose did not keep their thoughts and their doubts and their anger to themselves. En el corazón del Tercer Reich, donde las palabras eran vigiladas como armas y el silencio era una forma de supervivencia, un grupo de jóvenes eligió hablar. Y al hacerlo firmaron su propia sentencia. Corría el año 1942 y Hitler estaba en la cúspide de su poder. Las tropas alemanas avanzaban en el este y la maquinaria de exterminio se perfeccionaba día tras día. Las radios transmitían victorias. La prensa aclamaba al Führer. En los hogares el miedo flotaba como una niebla espesa y hasta los niños eran instruidos para delatar a sus padres. El control del régimen era total e implacable. Nada quedaba librado al azar. Fue en este clima opresivo donde germinó una pequeña flor blanca, un símbolo de pureza, pero sobre todo de resistencia. Una rosa que no empuñaba fusiles ni arengaba multitudes, pero que se atrevió a florecer en el lodo del fanatismo. Hans Scholl, estudiante de medicina en la Universidad de Múnich y ex miembro desencantado de las juventudes hitlerianas, fue el primero en imaginar una resistencia intelectual. Junto a su amigo Alexander Schmorell, de origen ruso, comenzaron a escribir panfletos en los que denunciaban las atrocidades del régimen. Los primeros eran tímidos, casi filosóficos. Citaban a Goethe, a Aristóteles, a Santo Tomás de Aquino. Hablaban de responsabilidad moral, de la necesidad de una resistencia pasiva ante un Estado criminal, de abrir los ojos ante las atrocidades de Hitler y sus hombres. Y luego de las profundas palabras, firmaban con un nombre nuevo: Die Weiße Rose, la Rosa Blanca. So many Germans were going along with Nazi policy, going along with the war, going along with whatever the Nazi leadership wanted, and the members of the White Rose thought their fellow Germans weren't really thinking about this. And so they wanted their fellow Germans to really step up, to think about this, and to take action. So they started to put their feelings into writing, which of course was a really dangerous thing to do. Imprimían de noche con una vieja máquina de escribir y una multicopista manual. Distribuían en secreto en los buzones, cabinas telefónicas y trenes. Cada hoja era un acto de fe y cada entrega un salto al vacío. Sabían que la Gestapo los buscaba y que si los encontraban, el castigo sería implacable. Pero aún así, siguieron adelante. Sophie Scholl, hermana menor de Hans, se unió pronto al grupo. Tenía apenas 21 años, pero una lucidez cortante. Sus palabras eran fuego contenido.
Lo que exigimos es un nuevo despertar del espíritu alemán. Sophie se convirtió en el alma ética del movimiento, y no fue la única. También se unieron Willy Graf, Christoph Probst y más tarde Kurt Huber, un profesor de filosofía que les dio peso intelectual y claridad política. De hecho, fue Huber quien escribió los panfletos más radicales, donde se denunciaba el genocidio de los judíos y se llamaba abiertamente a derrocar al Führer. Los mensajes evolucionaron. Dejaron atrás la retórica y se volvieron urgentes, directos. En uno escribieron: Hitler no puede ganar esta guerra. El fin está a la vista, pero aún puede haber miles de muertes si no actuamos. Esto provocó que la tensión creciera y las autoridades del Tercer Reich se acercaban a los responsables. In late 1937, 4 of the kids, including Hans and Sophie, who were teenagers at this point, they were arrested for being members of that illegal scout group. Hans was even kept in custody for weeks. So already in the 1930s, you see the Scholl children start to push against the Nazi regime. El tiempo avanzó al igual que su lucha. Entre el verano de 1942 y el invierno de 1943, escribieron y distribuyeron 6 panfletos, cada uno más desafiante que el anterior. Y luego algo cambió. La derrota alemana en Stalingrado. El mito de la invencibilidad nazi se resquebrajó. Hans y Sophie vieron una oportunidad. Era el momento de golpear más fuerte. Fue allí cuando comenzaron a pintar grafitis. ¡Abajo Hitler! ¡Libertad! ¡Muerte al tirano! Lo hicieron a la luz de la luna, en muros, edificios oficiales e incluso en su propia universidad. La rosa blanca dejaba de ser solo un susurro y se convertía en un grito a toda voz. Entonces llegó el 18 de febrero de 1943. Hans y Sophie entraron a la Universidad de Múnich con una maleta llena de panfletos. Recorrieron los pasillos vacíos dejando montones de hojas. Antes de irse, Sophie subió al segundo piso del atrio central y en un gesto de desafío silencioso, volcó los últimos manifiestos desde lo alto. Cayeron como nieve, como una protesta muda, pero también como una sentencia. El Bedel los vio y los denunció. Fueron arrestados de inmediato. Durante 4 días resistieron los interrogatorios. Hans llevaba un panfleto aún en el bolsillo. Christoph Probst también fue capturado. El 22 de febrero, los 3 fueron llevados al Tribunal del Pueblo. Allí los esperaba Roland Freitler, el juez vociferante del nazismo. Los insultó, los escupió con palabras, los trató de cobardes. Pero Sophie lo enfrentó. Usted sabe tan bien como nosotros que llegará el día en que tendrá que responder por lo que ha hecho. No hubo defensa, no hubo apelación, solo una sentencia: muerte por guillotina. All 3 were beheaded, one by one, in a matter of minutes. Sophie at 5 p.m., Hans at 5:02, Christoph right after that. And in an additional bit of cruelty, we believe that the Germans actually billed the families for the cost to transport the body and the head, which was a typical practice following an execution at Stadelheim prison. Sus últimas palabras fueron un eco que aún resuena en las paredes de Alemania. ¡Viva la libertad!, gritó Hans Scholl antes de que la cuchilla cayera. Tenían 21, 23 y 24 años. Creyeron en la conciencia más que en la violencia y eligieron morir de pie antes que vivir arrodillados.
La Rosa Blanca no derribó al nazismo, pero le opuso dignidad y sembró una verdad que ni la Gestapo pudo borrar. La conciencia también puede ser una forma de resistencia. Nuestra segunda historia nos lleva a uno de los momentos más tensos de toda la Segunda Guerra Mundial. Un instante cargado de esperanza y de tragedia. Claus von Stauffenberg no siempre fue un traidor a los ojos del régimen. Aristócrata prusiano, católico devoto, oficial del ejército alemán, al principio creyó en Hitler. Como tantos, vio en el Führer la promesa de un renacimiento nacional. Sin embargo, lo que encontró en el frente oriental lo transformó para siempre. Ejecuciones masivas, pueblos enteros arrasados, órdenes sin alma. Y luego, los campos. La industrialización del crimen, la deshumanización como norma y la muerte sin piedad. Herido gravemente en Túnez, perdió el ojo derecho, la mano izquierda y 2 dedos de la derecha. Pero su voluntad seguía intacta. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera herida era moral y que Alemania debía ser salvada de sí misma. He's a part of our family history, and he's recognized and honored for what he did. But he wasn't acting alone. Aber ist einer in der Reihe. Colonel Claus von Stauffenberg was an officer in the Wehrmacht and had a young family. But as conscience weighed on him, he decided to risk everything. Along with a handful of officer colleagues, he planned to assassinate Hitler and put an end to the Nazi regime on the 20th of July 1944. El plan era audaz y desesperado. Matar a Hitler, activar la Operación Valquiria, tomar el control del Estado y salvar lo que queda. Eso era todo. Y eso lo arriesgaba todo. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg viajó a la guarida del Lobo, el cuartel secreto de Hitler en Prusia Oriental. Llevaba una bomba escondida en un maletín. Estuvo a menos de 2 metros del Führer durante una reunión en la sala de mapas. Con una sola mano logró activar el temporizador, colocó el maletín junto a Hitler y salió discretamente de la sala. A las 12:42 del mediodía, la explosión sacudió el complejo. Fue brutal. Varios de los nazis dentro de aquel cuarto salieron volando. Algunos murieron casi instantáneamente por sus heridas. Las imágenes hablaban por sí solas, y el silencio sobre el estado de Adolf Hitler en los medios sembraba la incógnita. Stauffenberg había logrado su cometido. Operations Room, Hitler's headquarters, following the attempt on the Führer's life. Conjecture runs high as to whether in fact he did escape at the time, or succumbed later to his injuries. These are the German newsreel pictures put out to dispel rumor in the Reich. Rumor which, if anything, has grown over the weeks of his continued silence. According to Goebbels, everyone at the conference, with the exception of General Korten and the Führer, was blown out of the windows by the bomb. Pese al misterio que se planteaba hacia afuera, dentro de las filas del Tercer Reich, el resultado estaba claro. Había sido insuficiente. Una simple mesa de roble macizo absorbió la onda expansiva y Hitler sobrevivió con heridas menores. La bomba mató a 4 personas, pero no a la que importaba. El destino de Alemania pendía de centímetros y de casualidades. Mientras tanto, en Berlín, Stauffenberg ya había activado la Operación Valquiria, un plan diseñado originalmente por el propio Hitler para controlar revueltas internas. Los conspiradores intentaban usar ese mismo plan contra él. Durante unas horas creyeron que la tiranía había terminado. Pero cuando llegó la noticia de que el Führer seguía vivo, el golpe se desplomó como un castillo de naipes.
La maquinaria del terror reaccionó con brutalidad. Esa misma noche Stauffenberg fue arrestado, juzgado sumariamente y fusilado en el patio del cuartel de la Wendlerstraße. Su último grito fue un acto de fe y de condena. ¡Viva la sagrada Alemania! Pero aquello fue solo el principio. Las represalias fueron salvajes. El régimen, herido pero vivo, desató una cacería. Más de 7.000 personas fueron arrestadas simplemente por sospecha. Unas 4.980 fueron ejecutadas. Oficiales, jueces, clérigos, hasta civiles. Algunos fueron ahorcados con alambres de piano, filmados y exhibidos como escarmiento. Hitler no perdonaba ni el intento. El plan había fracasado. La bomba no había matado al tirano, pero sí a miles de hombres inocentes. Y sin embargo, en ese acto desesperado, Stauffenberg rompió con el mito de la obediencia ciega. Demostró que dentro del aparato militar aún existía honor. Incluso entre las filas del ejército alemán había quienes preferían la muerte antes que la complicidad. Puede que la Operación Valquiria no haya salvado a Alemania, pero salvó su conciencia. No obstante, también hubo quienes no pusieron bombas ni escribieron proclamas. Solo vivieron su fe, y por eso los mataron. Mientras el mundo se hundía en la barbarie, él eligió arrodillarse. No para rendirse, sino para orar. Dietrich Bonhoeffer fue una rara excepción en una época de cobardía colectiva. Pastor luterano, teólogo brillante, autor de libros que aún hoy resuenan con fuerza, fue también una voz solitaria que se atrevió a decir lo impensable cuando muchos optaban por el silencio, incluso dentro de la Iglesia. Desde los primeros años del Tercer Reich, Bonhoeffer alzó la voz contra la persecución de los judíos. En 1933, cuando Hitler apenas comenzaba su ascenso, escribió: «Quien no alza la voz por los judíos no puede cantar himnos cristianos». Mientras los púlpitos alemanes bendecían la bandera con la esvástica, él rompía con la iglesia oficial y fundaba una nueva, la Iglesia Confesante. Su misión no era política, era espiritual: mantener viva la conciencia cristiana frente al horror. Pero en el corazón del infierno, la fe se volvió también resistencia. Y Bonhoeffer no solo predicó. He joined the Nazi secret police as a double agent, secretly assisting Jews to freedom. He also secretly preached the one true and living God in opposition to Hitler's own godlike elevation of his cult. Eventually, word reached his higher-ups in the Nazi Party that Bonhoeffer might be colluding with the enemy. In the spring of 1943, Bonhoeffer was taken captive by Nazi officers and thrown in prison. He refused to be brought down, though. Durante su tiempo en la inteligencia militar, incluso llegó a tener contacto con los conspiradores de la Operación Valquiria. Sabía lo que arriesgaba. Sabía que no saldría vivo, pero no dio un paso atrás. Cuando fue arrestado tenía apenas 37 años. Pasó 2 más entre rejas, primero en Berlín, luego en el campo de concentración de Buchenwald y finalmente en Flossenbürg, donde los muros olían a muerte. Desde la celda escribió algunas de sus obras más conmovedoras: Resistencia y sumisión, Ética, cartas que mezclaban la teología con el dolor humano. En ellas hablaba de la necesidad de actuar, de no refugiarse en excusas espirituales cuando el mal avanza. Creía en un cristianismo comprometido, capaz de mancharse las manos por amor al prójimo. El 9 de abril de 1945, con el Tercer Reich en ruinas, Bonhoeffer fue condenado a la horca.
La orden vino directamente de Hitler. Un testigo relató que antes de subir al cadalso, Bonhoeffer se arrodilló y rezó con calma, sin odio, sin temor, como quien sabe que ha cumplido su deber. Luego se puso de pie para enfrentar su destino. Father, give unto thy servants that peace which the world cannot give. Bonhoeffer murió semanas antes del final de la guerra. Su cuerpo fue incinerado y no dejó tumba, pero sí dejó una huella. Años más tarde, sus palabras inspirarían a movimientos de derechos humanos, a activistas perseguidos en América Latina, a creyentes que entendieron que la fe sin justicia es solo un ritual vacío. Bonhoeffer no buscó convertirse en un héroe. Buscó la verdad y la sostuvo hasta el final. No levantó un arma, no imprimió panfletos, solo predicó y por eso lo ahorcaron. Finalmente el Tercer Reich cayó. Su arquitectura de odio se derrumbó entre ruinas y vergüenza. Pero hubo algo que no se pudo destruir con bombas ni juicios de Nuremberg: la memoria de quienes resistieron sin gloria y sin esperanza de victoria. La mayoría de los opositores murieron en silencio, olvidados por la historia. Muchos no dejaron ni un nombre grabado, pero algunos dejaron algo más poderoso: un ejemplo. Hans y Sophie Scholl, tan jóvenes, tan lúcidos, tienen hoy universidades y estatuas que llevan sus nombres. Klaus von Stauffenberg, ejecutado como traidor, es ahora un símbolo nacional de integridad moral en Alemania. Y Dietrich Bonhoeffer, el pastor que prefirió la horca al silencio cómplice, fue incluido entre los mártires del siglo XX en la abadía de Westminster. No ganaron. No vivieron para ver el fin del régimen. No sobrevivieron al odio, pero dejaron un destello de luz en medio de la oscuridad. La Rosa Blanca, Valkyria, Bonhoeffer no fueron héroes por tener poder, sino por elegir no callar cuando esa era la opción más segura. No resistieron para cambiar el mundo. Resistieron para no traicionarse a sí mismos. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.